Bienvenidos una vez más a Las Capas de la Cebolla. Los dejo con nuestros conductores, el doctor, el director y Bolo. Hola amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos en Las Capas de la Cebolla para poder encontrar la esencia de las cosas. Mi querido director. Hola, estimado doctor, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema medio complicado, ¿no? Chistoso. A ver, cuéntame. No va a ser la broma, por eso ahí se fue del aire. No le saques, no le saques. A ver. Vas, Bolo. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Deje saludar y luego ya hacen sus chistes, ¿no? Madre, hermano. Ahora viene de ¿Cómo están? Maduro. Lo voy a acusar. Lo que dijo es que íbamos a hablar de las esposas. ¿Sí? ¿Por qué días? Por la magia. Que vamos a... Por la magia, sí, no. No, por lo de brujas. No, por lo de magia. Chico, Qué mal gusto. Hoy vamos a hablar... El señor viene de Barney. Si las gotas de lluvia fueran de caramelo. Hijo, mano. Comencemos. Tú lo que quieres es ver sangre, ¿verdad? Vergotear. Oiga. Oh. No, bueno, amigos, vamos a platicar el día de hoy, en efecto, acerca de la brujería y el esoterismo. ¿En dónde estamos parados? Este país que es tan mágico, que tiene tantas creencias, que tiene tantas religiones. ¿Tú crees en la brujería? No, Nada, ¿no? nada. O sea, ¿Qué tú es lo que nunca no? has recurrido a una ley de cartas, a una limpia. Una limpia sí. Yo te he visto andado muy... No, sí, muy fui bruja. una vez fui a una limpia y casi le parto la madre al señor. ¿Por qué? Me dio un ramazo en la espalda, me dolió durísimo, güey. Y si me volteé a decir, le vuelves a tocar. Es que se con el sapo, la Te pedrada. arranco lo- Entonces Oye, le metió con fe. Porque Pero no es que te es vas a una sentir. limpia, no tenía que haber Vio el tamaño y dijo que sí le meto. No, ni madre. Va Álvaro. Casi le saco Suavecito. No, sí estuvo bueno, ¿eh? Se espantó más él que yo. ¿Sí, de plano? Sí. Sí, te lo juro. ¿Tú crees en la brujería? Yo, no, fíjate que no. Yo soy más educado al tema de la religión, pero sí me ha tocado alguna vez que alguien te ha dicho, vamos, ¿no? O sea, un día fui a que me hicieron una limpia. Está el tema de esto de los chamanes, por ejemplo, aquí en Tepoztlán, ¿no? En Peña de Bernal. Entonces sí me he metido ese tipo de cosas para conocerlas. Oye, donde le busques, México está lleno de chamanes, brujos, Sí, esoterismo, es toda una cultura. astronomía. Que Bueno, lo- la que luego astronomía es más real. que luego esa todavía, pero- cultura se vuelve, te vamos avanzando, pero esa cultura se vuelve un gran fraude. Antes de No, llegar al claro, fraude, güey. Sí, porque sí tienes toda la razón. Ahí está De un hecho- libro. De hecho, es un delito, pero ahorita vamos a platicar de Esa eso. es la pregunta. Nada más, ¿cuál será? ¿Existirá? ¿Dónde estará? ¿En dónde encontraremos la distinción entre la brujería y el esoterismo y la religión? Porque podemos ver que hay religiones, ¿no? Sobre todo las que vienen del África, en donde pues hacen rituales con animalitos, hay algunos que hasta con Los cadáveres santeros, humanos, ¿no? Los santeros. Una Es vez- una, oye, es una platico. línea muy delgada Una vez- entre brujería Oye, o te platico, religión. Un día un vecino, no puedo decir quién es, pero es un cuate famoso, vivía enfrente de mi casa. De repente, como película de terror, de repente en la noche oigo ruidos, cánticos, ¿no? Volteo a su casa y lleno de velas. Esto es verdad, lleno de luces de velas, de momento de gente, puta, de repente música cubana, ¿no? No, Y yo, ¿qué es eso? Y al día siguiente, gritos, ¿no? Una cosa Tambores, espantosa. sí. Y al día siguiente le pregunto, mi vecino, mi cuate, y le pregunto, oye, ¿qué pasó ayer? Dijo, qué fiestota, ¿no? O sea, la armaron en grande. Y me platica muy orgulloso, fíjate que somos dos santeros. Eso me dijo él, música cubana para Entonces, guaguancó después, o no, más así como africana, ¿no? Como más. bueno. Entonces me decía él, lo que hicieron fue lo siguiente, a mí me dejó asombrado. Que después de unos rituales, del más fuerte que me platicó fue el de que se metían todos en una bañera y agarraban unas gallinas y las mataban y con ¿Qué la te sangre pasa? se bañaban. No, estás Que es, loco, es que es güey. para hacer. ¿Dónde platico, vives? en México, en San Jerónimo. Y luego, es un parte del mundo de la artisteada, ¿no? Y luego con esa pintura se bañaban ellos, todos desnudos, 5 o 6 que estaban como los nuevos, ¿no? Los que estaban arrancando. Y luego les daban me enseñó unos collares de colores, ¿no? Pero eso no me queda así. Entonces, de repente me enseña una cubeta y me dice de lo que sale la cubeta, que es pintura manchada con la sangre de la gallina. Con eso tengo que pintar mi casa para alejar todos los males. No, Yo me güey. río, perdón, pero yo decía, es que se volvió loco este cuate, ¿no? O sea, es unos tantos rituales que yo he visto. No sé tú si nunca te ha pasado o así. Es demasiado común. Eso jamás me ha Bueno, pasado. pero güey. cosas similares. No, ¿por qué? A mí sí me he encontrado. Te puedo platicar 1000 historias. ¿Por qué? O sea, ¿Qué que así en pasa, México güey? así es. ¿Dónde vives? ¿En un cementerio? Otra o qué? historia, ya parece en mi programa, ahí les va.
Bueno, espera, sí Oye. tengo un vecino ¿Sabes? que remodeló y salieron huesitos de gallina y la Ah, pues te digo, sí. cierto. ¿Sabes? Esa es muy buena. Tenía yo un jefe en una empresa que no puedo decir el nombre porque se enoja MBS. No, habla de... Oye, mi jefe era quería mucho del tema de ¿cómo se llama? El Feng Shui, es su rollo. Yo entraba a su oficina y veía que tenía cosas, ya sabes, pirámides. Había cosas que yo no le sé mucho a este rollo, ¿no? Pero entonces veía, dije, ¿cómo lo vuelvo loco? Es verdad. Había una señora de limpieza que iba, la que me hacía... Te corrieron. La señora que me hacía el favor, duré 17 años, aguanté más que él. Y, la señora tenía, cada vez que iba a mi oficina me regalaba una manzana, y yo a veces no me las comía, entonces me iban juntando las manzanas, ¿no? Era la de... Me hacía como que las comía, la que me hacía el favor de hacer la limpieza. Ah, no, y la Villa Durmiente. exactamente. Entonces un día se me ocurre de mala onda con este cuate, pongo 3 manzanas, una acá y una acá y una acá, en mi escritorio, ¿no? Yo así para ver qué pasaba. Y este cuate me llama, tenemos muchos conflictos, y me entra y me dice, oye, Rafa, y ¿hubieras visto la cara de terror cuando vio las manzanas? Se queda así, ve una, ve otra, ve el triángulo, ¿no? Que para mí es una estupidez. Y se echa a correr a su oficina y me llama. Ya voy, y me habla con un tono ya más amable. Digo, Rafa, los dos somos brujos y deseamos al tema. Vamos a respetarnos. No. Sí, Bueno, ya, hay gente que, bueno. Si te pones así, alguna vez en Tepoztlán, un señor me paró y me dijo, tu aura tú eres poderoso, eres el mayor, no sé qué. Pero yo lo tomé a claro, pues es el discurso con el que arranca. Para venderte. Para vender, porque yo Para soy... embaucarte. No, pues ya, se empezó a reír cuando le hice... Ya, le bajó. Oye. Pero no. El amigo que le llegó la gitana que le iba a regalar no sé qué. Ay, se enojó la gitana y le dijeron redondo. ¿Por qué? Porque está gordito como... Dijeron a ver si le gordito le dijeron redondo. Redondo. Está bueno, redondo. No, pero a ver, sí debe haber una distinción entre lo que es una religión y lo que es estos trances de la brujería, que esencialmente también es una religión, ¿no? Sí, pero como yo lo veo, insisto, la brujería aparece más cuando hay necesidad, cuando tiene un problema económico, tiene un problema de salud, recurres a la... Perdón, pero Pregúntale a Chuchito, hay güey. quien va a la iglesia y pregúntale nada más a qué van. Espérame, pero a la iglesia hay gente que reza a diario, que le vaya bien, va todos los domingos. Es más un tema de creer, de fe. No nada más está en las malas. En la brujería la gente va a la Pero también es fe. Sí, obviamente, sí, pero es diferente. No es... Bueno, yo lo veo diferente, muy diferente. Ustedes no lo ven así igual. ¿o qué? Yo soy un hombre de ciencia. Ateos, para ustedes empezar. ateos. Ateo. ¿Por qué digo, no es que quiera experimentar, ¿verdad? Todos mis amigos brujos y todos esos. Pero ¿por qué te caería el chamuco si alguien más lo pide así con velas y matando animalitos, güey? Pues no ¿Por sé, qué a no, ti? no. Sí, que le caiga la mala vibra. Que se le cierre Oye, un ojo. yo Ajá. no creo en eso, pero también lo respeto, ¿eh? Ah, Cualquier entonces- cosa sobre ellos, ¿verdad? Entonces, Hay un muñequito chamama sobre ellos. o sea, es buena onda. Tranquilo, güey. No, a ver, ¿recuerdan ustedes aquella película de Keanu Reeves, El abogado del diablo? Sí, ¿cómo no? Uno de los... Peliculón. El primer caso que lleva en Nueva York, pues es defendiendo a un sacerdote, ¿no? Aparentemente con una religión muy Sí, un chamán y echa una lengua con unos clavos para que no hable el testigo y, bla, mata bla, bla. No, pero mata una gallina. Sí. Y de hecho lo están juzgando Por eso. por el maltrato animal. Claro. Hoy en México, que ya tenemos muy marcado eso de que los animalitos son seres sintientes, pues ya no los puedes tocar casi para nada. Pero estas disposiciones de los animales sintientes no irán también en contra de estas normas. Es un babalao. Es un babalao. de esta cultura que casi es religiosa. O sea, no estarán imponiendo. Es una cultura gigantesca. Yo tengo ahí varias amigas que tienen padrinos, Sí. tienen tatuajes para identificarse, depende del rango. Y está padre, vaya, es fe, se respeta. Pero de eso, Hacer el daño. a hacer problema, el hacer mal, o un amarre, o el típico té de calzón. Oh, pues, bueno. eso no, según yo, Agüita eso de no coco. existe, cabrón. No. Eso no existe. ¿Qué Según es yo. el té de calzón? Agüita de coco. ¿De veras? Es el truco más viejo de todo México, güey. No, ya sé cuál es. Pues sí existe. No, eso no existe. Es Pues, una fantasía, ¿no? De veras, no. Pues, ¿qué tan enamorado estás? Chas. No, vamos. Ahora entiendo tanto. Lo que tenemos que analizar es qué tanto derecho tenemos a creer en esas cosas, qué tanto derecho tenemos inclusive a Hasta que no- nos engañen por andar creyendo en esas cosas. Porque podríamos decir que
dentro de este esoterismo y brujería, pues está la lectura de cartas, la lectura de manos, la lectura de café. Que ahí si no haces daño a turco. nadie, no pasa nada. Y cuando intercambias, que por ejemplo me ha tocado caer me ha tocado mucho este mundo. Cuando alguien te dice, leo las cartas, y tú, bueno, pues para platicar, pasarla bien. En su oficina hay leen una la carta. mujer rubia. Sí. Pero te leen la Eso carta se y daña. al final te dicen, y no lo veo mal, es que aunque seas muy mi cuate y me caes bien, tengo que cobrarte. Yo lo veo normalísimo porque es un tema de que le está perdiendo su tiempo. No, te está invirtiendo pero tiempo. se supone que si cobras Sí. se te regresa y te Por vuelve eso, feo. sí, pero por eso pero también vale porque es su tiempo el que está invirtiendo. Está bien. No. ¿Por qué no? Claro que sí. Es La como- tradición, ahí Tú me sí, estás cobrando la por estar aquí, tradición- hijo. la Pero que se ponga a tradición de trabajar, los no ¿Por leer qué me brujos, cobras? Tú estás aquí sentado, me estás cobrando. la Pero tradición no de los... estoy leyendo cartas. Te está poniendo las cartas sobre Es tu la mesa, que es tiempo. otra cosa. Es tu tiempo. La tradición de la gente que se dedica a esto es que si cobra, se le regresa el mal. Sí. Se les Ahora. pudre el animal. Seguro. Pero, evidentemente, las personas que se dedican a esto te ponen en una situación de riesgo al decirte que compres un billete de lotería o que vayas y que le hagas un trabajo a tu familia y te pongan en un momento de estrés o a tu jefe. Eso ya cuando ya pasas a O la es verdad. cooperación, no es pago, da lo que tú quieras. Esa charlatanería, que lo es al final del día cuando sabes que nada de esto... Como las sectas, ¿no? Los viridianos, ¿te acuerdas? De Texas, ¿no? Claro, no, sí, Una pero... secta ahí. Pero ahí estás hablando ya propiamente de un culto religioso. Sí. Pero cuando hablas de brujería, te dicen la gran mayoría de los códigos penales del país que se configura en el delito de fraude. O sea, tú puedes ir con alguien a que te... O sea, hagas la ley dice brujería es fraude. cualquier... ¿En qué momento una creencia personal se vuelve delito? Ojo, el delito no está en que tú lo creas. El delito está en Pues una creencia personal, ¿cómo se vuelve delito? ¿Cuando hago qué? cuando haces que el otro haga algo a cambio... Hace un daño. O cómo dices, vengo porque me embrujó, vengo a que lo arresten. No es vengo a que me embrujó. No. Vengo porque me dijo que si yo hacía esto para que mi jefe me pagara más, me iba a pagar más y yo lo hice y yo conseguí tal. O sea, le corté los dedos a Y mi eso no jefe me y quiere. no me subió el sueldo. Y Pues eso vengo a demandarlo. Y vengo a demandarlo. Nah, ¿sí ven- funciona? no vengo a demandarlo. Comete un delito que es fraude. ¿Y Ya los otro dedos día que hablaremos corté yo? del fraude. Pues eso ya es un daño que le causaste al otro y ya tendrás una sanción por la acción que tú tenés. Bueno, este tema da Por para mucho, lesiones. amigos. Vamos Por a un lesión, corte. Por lesiones. Ya, vámonos. A un cortecito. Corte comercial. Ahorita regresamos. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de ViX Televisión. No te pierdas la segunda emisión de Lo de Hoy Morelos. Soy Lizeth Larraguíver y te espero de lunes a viernes en punto de las 2 de la tarde. Te daré las noticias más importantes, entrevistas y la información más relevante del estado. Sintonízanos en ViX Televisión, el canal 10 de Easy Total Play, en el 10.1 de Televisión Abierta y en el 110 de Megacable. La información que necesitas cuando más importa, y esto es de lunes a viernes en punto de las 8 de la noche. No te pierdas Lo de Morelos, tercera emisión. Las noticias más relevantes, entrevistas exclusivas y el análisis que te ayuda a entender lo que pasa en tu estado. Sintonízanos por el canal 10 en Easy, en Total Play, el 10.1 de tu televisión abierta y en el 110 de Megacable. Lo de hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. Y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. Infórmate de las noticias más destacadas a nivel nacional, estatal e internacional en Lo de Hoy AM con Ana Sofía Insunza, de martes a sábado, a partir de las 6 horas por todas las señales de Lo de Hoy Morelos. Estamos de regreso aquí en las capas de la cebolla y bueno, en el corte aquí se puso buenísima el chisme, se puso buenísima la conversación. Pero me recordaste a alguien muy importante.
Pachita. ¡Pachita! Oye, ese ¿Quién tema era Pachita? Platíquenme. ese tema está súper bravo, ¿eh? ¿Quién es Pachita? Es una, vamos a decirle, curandera, ¿no? Se te cae en el título O una curandera, chamana también. Una chamana, donde recibía enfermos Espérate, con... ya estás igual tú. Chamana es chamán. Una mujer chamán. Una mujer chama. Sí, Bien, no bien, pienses- no de pienses acuerdo. con esas. Es que me fui con lo de la señora que quiere que le digan con A. Sí, exactamente. Si vamos a empezar con eso. La sañara. Ok, está. La señora. ¿Ya acabaron? Perdón, ¿Ya sí, sí. discutí? Perdón. Ah, bueno, pues es que de por sí Continúa se con quejan la que- chamán. Bueno, este señor, ¿de qué estábamos hablando? De la chamán. De Pachita, ya ves lo que pasa. Pachita curaba enfermos, ¿cómo se dice cuando ya no? Desahuciados, Terminales. totalmente Terminales. terminales. Y según esto, con un cebollero habría Cuchillo, a diestra cebollero. y siniestra, como cierre, ¿Habría la gente? ¿sí? Sin dolor, Sin anestesia. sin anestesia, en un cuarto, yo creo, más sucio que esto. Mató más a gente que. Ajá, que- no, señor. Y ahí cambiaba órganos, pulmones, No, eso hígados. es ilegal, eso es ilegal. Espérame. Correr el riesgo de la salud de Espérame. otra persona que no tiene la. Los vendaba, los curaba y se iban algunos caminando. Esto, bueno, pues se ha hecho últimamente muy famoso, pero hay personas que sí son de mayor credibilidad, como el doctor Greenberg, por ejemplo. El señor Alfredo Freixedo, si no me equivoco. Y bueno, algunos otros que fueron físicamente a ver ahí, porque estaban como nosotros ahorita. Vamos a ver. Cuenta la leyenda que cuando llegó el doctor Greenberg le dijo, te estaba esperando, pásate a ver. Y que vio y que dijo, no, bueno, ¿qué es esto? Mira, la brujería, ¿Qué el es eso, esoterismo mole? siempre está muy vinculado con el poder. Pachita inclusive ¿cómo estuvo no? muy cerca de ¿Te una acuerdas de la esposa de un presidente, de la hermana de un presidente. Sí, se hizo famosa porque iba a Los Pinos a hacer favorcitos. Y ella, Pachita, en su libro decía que era ¿Cómo se llama aquella? poseída por Cuauhtémoc. Había una, ¿te acuerdas que le enterraron una osamenta a un político Ah, y le claro. encontró una bruja? Era sí, claro, de Muñoz Rocha, para acuerdas? buscar la osamenta de Muñoz Rocha, Ajá. que era, no recuerdo el nombre de la bruja. ¿Y sí vieron? Pues, bueno, Pues encontraron una osamenta que no era- pero eso fue puesto además, o sea, yo creo que la sembraron 8 días antes, le avisaron a ella Claro. y ella hizo el truco No, que bueno. había padecido, ¿no? Y ya También, sabía dónde le hablaron. Hablando de casos famosos, el brujo mayor, ¿cuántas veces? No, si no recuerdo, el brujo mayor fue el que dijo que había osamentas allá en Piedras Negras, ¿no? Bueno, pero también hay que hacer una distinción entre la brujería y la medicina tradicional. Son cosas diferentes. Ahí, Son cosas ahí totalmente la hierba y diferentes, eso. ¿no? Entonces, En el caso de Pachita ella se consideraba una médico tradicional, como cualquier otro chamán. Los chamanes te ayudan, te curan espiritualmente o a través de hierbas, a través de sustancias, a través de los hongos. O medicina milenaria como los chinos. Hay específicamente lugares donde vas por ejemplo, un ejemplo rápido, las ventosas de cristal. sí. Eso es milenario, eso es de los chinos de hace bota. Claro, pero ahí no hay ningún consumo de ningún No, tipo de es sustancia, como la hierba, los tés y la fregada, pero Pues yo no veo mal. Cuando todo es por un acto de fe está bien. Cuando tienes una enfermedad, tienes un mal, todo el mundo recurrimos a lo que sea posible, ¿no? Cuando te enfermas de alguna enfermedad, puede ser cáncer, O de empiezas a que la uña de gato, que la piel de víbora de cascabel. Yo todo eso lo probé y sí lo hice porque tienes que agarrarte de donde puedas se ve que para librarla, ¿no? quedaste malito. Pero nada de esto me generaba un daño. Esto me estás platicando de que una persona con un cuchillo va a ver un cuerpo y otras. Oye, pero no dejaba marcas. Si los hospitales. Oye, espera, hay curados. Deja tú lo que haga, están curados. Sí. Pues te estoy diciendo. Habría que verlo porque se me hace que una No, charlatanería. ya se murió No, Machín, evidentemente no Machín. podríamos al paso del tiempo demostrarlo más que con los testimonios de quienes fueron curados. Sí. Yo no digo, tampoco puedo asegurar que ha sido cierto. Lo que puedo decir es que, como bien dice Bolo, científicos como Jacobo Greenberg, pues ya inclusive escribieron libros sobre el tema. Y bueno, ya también la desaparición de Jacobo Greenberg, que está por todos lados difundido en las redes, pues tiene su connotación, vamos a decir, lo que llama la atención. Sí. Pero también es un hecho cierto que la brujería, si bien podemos creer o podemos no creer, tampoco podemos llegar a definir lo que es la brujería. Hay un experimento de André Malví que puso a crecer setas o pastos, si quieres, tapado, tú no lo puedes ver. Pero ciertas personas normales iban
y pensaban en un cuadro, en un cuadro, Ahí en salió un el cuadro, en un cuadro. La fuerza y de en la- algunos de la mente, casos ¿o qué? salió un cuadro. Entonces los resultados decían, esto quiere decir que lo que tú piensas sí afecta. Sí, es el poder de la mente. Cuando estás enfermo, poder de la mente. te decían los doctores, el medicamento te ayuda un porcentaje. Eso nos avienta ¿no? El 40, al 50, placebo. 60%. Y sí, hijo, ¿no? Entonces, si hay algo ahí raro, digo, ya sería cosa de estudiarlo, pero sí hay ciertas conexiones que si lo sabes manejar bien hacia la brujería, Bueno, Wow. Jacobo Greenberg hacía un experimento. Ponía a 2 personas en una habitación y les cubría los ojos. Bueno, en 2 habitaciones distintas. Y entonces ponía unos cátodos, unos diodos en la cabeza. Los chupones. Y lo que hacía la maquinita es que Los chupones. les aventaba cierta luz, un destello de luz, de tal manera que el receptor generaba una reacción en el cerebro la tenía que sentir el otro. y normalmente la pareja que estaba en la otra habitación, normalmente lo hacían entre esposos, el cerebro tenía la misma reacción que había tenido la pareja. Lo quiso reproducir después a mayor distancia de continente a continente y fue cuando desapareció. Pero sí tiene esos registros en la UNAM de esos experimentos en donde dice que existen conexiones de la mente entre las distintas mentes Sí. y las distintas interacciones. Pero eso no es brujería, güey. No es brujería, No, eso no es brujería, eso es ciencia. es ciencia. es ciencia. Sí, brujería es que eso de mata una gallina. Pero es que es la línea el de- muy delgada. el vuelve un hilo, Imagínate que el el del cabello de la cuarto- persona en hilo rojo. Imagina que el del cuarto dice, ¿no? Pero sí que se es- prendió el foco, yo ya sentí. Eso hace unos años hereje. Y la queman en leña verde, güey. Entonces la línea es de Desde esa brujo, época ¿no? andaban quemando las brujas, qué locura. A ver, durante la conquista, nada más acuérdate. Si te caía mal tu esposa y dices que era bruja y la quemaban en leña verde. ¿Qué? Imagina que cosa. imagina que te ven con ¿Por el qué chamán. cambiaron eso? Imagínate que te ven con el chamán No es cierto, tratándote no es cierto. algún tipo de afección, utilizando hongos, ¿no? Los hongos De alucinógenos, Ah, utilizando hongos, Chocongo, y de chocongo. repente un cura, un español lo prueba y empieza a alucinar y dice, este es el demonio, y quemaban al brujo, Hereje. a la bruja, y era por herejes, ¿no? Sí, sí. Esto no es de Dios. muchos esto no es divino. artistas, etcétera, pues echan su honguito, su droga, La ayahuasca. la ayahuasca para inspiración y eso. Pero eso ya nos estamos desviando mucho de la... Sí, porque ya ese es otro ya es un tema. uso lúdico, ya no es un uso médico. Entonces, esa distinción entre la brujería, la religión, la cultura y las costumbres y la medicina, como dice La gente que- Bolo, pues es un hilo muy La gente que delgadito. recurre a la brujería, ¿tú lo ves como gente ignorante o lo ves como una necesidad emocional, una necesidad pues, sí, emocional? No puedo decir gente ignorante. Yo tampoco. ¿Por qué? Necesidad emocional. Porque para ser gente ignorante tiene que ser alguien que no sabe lo que está haciendo. Una persona que recurre a la medicina tradicional para curarse de una adicción. Hoy, por ejemplo, hay sustancias en la ayahuasca o en el sapo, en el bufus alvarius, Uf. lo utilizan para microdosis en Estados Unidos para tratar adicciones o para tratar problemas de ansiedad o de depresión. Aquí usan hongos también, microdosis de hongos para estar tranquilos en un canal. A mí eso en lo personal se me hace todo muy peligroso. Porque la gente que no sabe, ellos le metieron los honguitos y son medio adictos y de repente te quieren vender a ti microdosis. Y a mí le provoca una posibilidad de negocio. Un doctor Eso es en peligroso. medicina me decía, ¿y Es cuánto sabes que te tienes que tomar? ¿Qué cantidades? ¿Cuánto trae esa pastilla? No es lo mismo tu peso que mi peso, no es lo mismo tu reacción. O sea, yo te puedo andar matando con una estupidez. O sea, ahí sí debe tener mucho cuidado, ¿no? Pero un médico tradicional. Pero médico ya de, no sé, que está muy No, te estamos hablando entrenado de a un chamán. Estamos hablando, un chamán profesional. Estamos hablando de un chamán ¿No? real, o sea, alguien que conoce la medicina tradicional, sí debe tener el conocimiento suficiente para saber cómo tratar a cada persona. Personalmente, yo conocí el caso de un joven que tenía una fuerte adicción a las drogas y con 4 o 5 sesiones de... Pero ahí estamos hablando de esas drogas. cosas. De drogas. Ya no estamos hablando brujería. de brujería, No, ya ni no de está- esoterismo, medicina. ni de- Es que luego la brujería Estamos hablando de luego la brujería muchas veces va en mano de algún tipo de droga para generar en tu cuerpo algún tipo de sensación. No y que necesariamente. seas- Por ejemplo, el vudú no lleva de por medio ninguna sustancia y sin embargo te hacen creer que porque le estás picando el ombligo a alguien con una Tu aguja, le cerebro, va a doler, ¿no? el cerebro funciona. Cuando tú de estás en manera- tu casa y se cierra una puerta, primero dices, un fantasma, me están embrujando, o hasta el final dices, una corriente de aire.
Primero es la puerta, O sea, ya bien me pasó, te platiqué, pero no lo voy a platicar, sí, pero fantasma. primero dices una corriente de aire, No, pero se eso cierran es- 3 eso es- ventanas, es lo ya más 4. seguro. Platícalo. Es lo más seguro. Lo voy a platicar. ¿Sí o no? Sí. No, sí. pues, Una este vez, programa- una vez se acaba de comprar una casa. Ahora donde déjame metí- preguntar qué tiempo nos queda, ingeniero. 2 minutos. Eva, 2 minutos. Compré una casa donde le metí todo mi dinero, vendí otras propiedades y todo. Y de repente sonó una puerta y dije, no, pues el aire. Y no había ni ventanas abiertas. Voy a otra puerta y no había aire. A la tercera puerta que se me azotó, yo ya me puse como loco y empecé a mentarle la madre a no sé quién. Y le digo, hijo, nomás, yo no sé dónde te moriste, no sé quién eres, hijo, pero yo me voy a ir a tu tumba y te voy a encontrar. Te voy a orinar. Yo compré esta casa, a mí no me sacas. Sí, te lo ¿no? juro, me Ah, pensé que estás en la dueña. ¿Cómo la novela está? No ¿Qué dudo creen? que hay- Ya no suena nada, todo está tranquilo. No dudo que hay lugares y no quiero ir. No, pasa una noche, ahí en los comentarios nos van a dejar. Te reto a que pases una noche en esta casa o Sí, en cómo este no, hotel, hay ruidos, hay cosas. La habitación tal Pues sí, es la pero de... ya estamos hablando ahí de fantasmas Exacto, y de y es otro energías tema. y ruidos. ¿Crees en la lectura de la carta? ¿El tarot? Claro que no. ¿No crees nada? No, no creo. ¿Tú? No, como entretenimiento y un juego está bien, pero no. ¿Alguna han ido con alguien que te da las cartas y que... Hoy te voy a es traer flojera también. el significado de los sueños. Ay, soñé dinero. No, pero hay ¿Qué ciencia, significa? no, hay ciencia. Sigmund Freud escribió un libro al respecto. Los sueños. Sigmund pero, Freud me- pero ojo, pero tiene que ver con la interpretación de las Es imágenes. la emoción tienes que tuviste en el día y ese día lo- Claro, no es una premonición. Ni estás embrujado. Se nos está acabando el tiempo. ¿Cómo quieres concluir el programa Pues, el día de hoy? ¿qué mi te- no querido sé? brujo menor. Deja, busco el monito. Rafa. Nada más, que yo sí creo en las fuerzas de poder mental y lo que se genera con la idea del cerebro. Que tú tienes tu manera de pensar puede cambiar muchas cosas. May the force be with you. Totalmente, ¿no? ¿Y tú, No bruja? exageremos. ¿Y tú, bruja? Estoy Strange. viendo su futuro. Vamos a ir a comer. Y a beber. Eso es todo, señores. Nada más cuidado con los charlatanes. Cuidado con los charlatanes. Hay mucho charlatán que se aprovecha de estas cosas. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Léanse las manos. Ay, nos vemos. Ah, me te faltó lectura de manos. Lectura de mano. Sí, me faltó, sí. Hay que hacer otro, hay que hacer otro. Hay que hacer Sí, otro de Hay lectura que de mano. leer el... No me digas, si es Pero- cierto, lo hubieras dicho. Ya córtale, güero, porque aquí se van a Sí, seguir sí. esto hasta mañana. Nos disculpamos por nuestros conductores. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima.